Bien, vamos a iniciar con la sesión número 8. Vamos a tocar estos 4 puntos. Primero vamos a ver cómo se hace el manejo de excepciones. Durante todas estas sesiones hemos ido lanzando excepciones, ¿no? Y no teníamos como tal una respuesta ante posibles errores. Esta vez vamos a implementar una clase que esté encargado de manejar todas estas excepciones de forma global. Como segundo punto vamos a hacer una presentación viendo cómo es la arquitectura de seguridad de Spring Security. Y después vamos a instalar nuestra dependencia. Vamos a instalar Spring Security y vamos a realizar las configuraciones iniciales. ¿Ya? Y finalmente, una vez configurado Spring Security, vamos a implementar nuestro endpoint que nos va a permitir autenticar a un usuario, ¿no? Lo que le vamos a enviar va a ser el usuario y en este caso le vamos a enviar el email y la contraseña y vamos a crear un endpoint que haga las validaciones, ¿no? De que estas credenciales sean auténticas y una vez que se haga esta verificación vamos a devolver un JSON Web Token, ¿ya? Que es un token que en adelante va a ser utilizado para hacer posteriores peticiones, ¿no? A las rutas a las cuales tengamos protegidas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir parte por parte. ¿Qué necesitamos para hacer el proceso de logueo? Vamos a preparar primero el servicio de JWT. Para esto igual vamos a utilizar una dependencia. Nos vamos a instalar de Maven Repository la dependencia. Se tienen varias librerías para trabajar con JSON Web Tokens. Vamos a instalar la de OAuth. Esta dependencia nos va a facilitar crear nuestros JSON Web Tokens. Una vez creado este servicio, vamos a configurar nuestro Authentication Manager. En un momento más lo vamos a explicar esto. Y una vez configurado, teniendo listo el servicio de JSON Web Token y configurado el manager, vamos a crear nuestro endpoint de autenticación, ¿no? ¿Qué va a hacer este endpoint? Va a recibir las credenciales. El Authentication Manager se va a encargar de validar que estas credenciales sean correctas. Una vez validado las credenciales, vamos a generar el JSON Web Token y se lo vamos a regresar al usuario para que lo pueda utilizar en peticiones posteriores. Entonces, comenzamos con el primer punto, manejo de excepciones. Ya. Tenemos tenemos varios servicios que hemos creado a lo largo del curso y en distintos puntos íbamos lanzando excepciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando no existía un ID dentro de la base de datos, se lanzaba una excepción. También cuando hemos hecho el registro de nuevos usuarios, si el email estaba registrado dentro de la base de datos, también lanzábamos otra excepción, ¿ya? Y cuando hemos creado la entity para la confirmación de cuenta, de manera similar, ¿no? Hacíamos algunas validaciones de que ese token de confirmación no esté expirado o que no haya sido verificado anteriormente. Entonces, vamos a capturar todas esas excepciones y vamos a ver de qué forma vamos a responder a estas excepciones. Entonces, dentro de nuestra carpeta excepción, nos vamos a crear una clase. A la cual le vamos a llamar error handler. ¿Ya? Para que esta clase sea reconocida
como el manejador de excepciones. La vamos a identificar con esta anotación, arroba controller advice. ¿Ya? Y podemos empezar a hacer el manejo de excepciones, ¿no? ¿Cómo se captura si se lanza una excepción en algún punto? Tenemos esta anotación que es la de arroba exception handler, y como parámetro le tenemos que pasar cuál es el tipo de excepción que vamos a tratar, ¿ya? Vamos a trabajar primero con esta excepción que íbamos utilizando. Vamos a ir a un servicio el servicio de roles, no sé en qué punto tenemos. Ya, por ejemplo, esta, ¿no? Este tipo de excepción la hemos lanzado en varios lugares. La excepción es Entity Not Found Exception. ¿Ya? Entonces vamos a copiarnos el nombre de esta clase. Pues vamos a capturar este tipo de excepciones. ¿Ya? Lo tenemos que poner con el punto class. ¿Ya? Una vez capturado la excepción, ya nosotros podemos hacer con esa excepción ¿no? Diferentes tareas, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer, vamos a responder al usuario de que se ha producido un error. Vamos a crearnos nuestro método público. ¿Ya? Podemos usar Ciber, como va a ser una respuesta ante una petición HTTP, vamos a seguir utilizando response entity. ¿Ya? Y vamos a llamar este método handle con el nombre de la excepción. El nombre es opcional, ¿no? En este caso, handle entity not found. ¿Qué nos va a traer este método? Como parámetro, a través de esta anotación, vamos a recibir la excepción como tal. ¿Ya? Podemos generalizarlo. Todas las excepciones vienen de la clase exception. Directamente vamos a utilizar esta generalización. Entonces, esta excepción nos llega como parámetro para este método y podemos empezar a trabajar dentro de este método. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, vamos a crearnos una pequeña estructura para responder a los errores. Dentro de exception vamos a crearnos un pequeño folder, la cual le vamos a llamar response. ¿Ya? Va a ser la respuesta ante una excepción. Y dentro de response vamos a crearnos una clase con la estructura del error que vamos a responder. Vamos a llamar error response. Vamos a responder con algunos parámetros como el código de error. ¿Cuál es el código de error que se ha producido? Después vamos a responder con el error como tal. ¿Cuál es el error que se ha producido? ¿Ya? Y después el mensaje. El mensaje o el error del mensaje. Entonces, para poder trabajar con esta nueva estructura, vamos a anotar nuestras anotaciones. No vamos a necesitar métodos getters. Estos métodos getter y setters también son importantes al momento que se pasa de objetos de tipo Java a objetos de tipo JSON. ¿Ya? Esto nosotros no lo vemos, ¿no? Pero por detrás se está utilizando la librería de Jackson, que permite hacer ese traspaso, ¿no? De objetos Java a objetos de tipo JSON. ¿No? Por eso también es importante siempre tener estos métodos getter y setters para que las librerías puedan hacer su trabajo. Igual para la creación del objeto vamos a utilizar un builder.
Es otra forma de crear objetos, ¿no? Ya, entonces, con la definición de este DTO, vamos a regresar a nuestro response entity y vamos a empezar a capturar todos los datos de excepción. ¿Ya? Entonces, cuando estamos trabajando con este tipo de excepción de que una entidad no ha sido encontrada, tenemos el status not found, ¿no? Vamos a crearnos ese HTTP status por acá. Entonces, ese es el estado con el cual vamos a responder, ¿ya? Ahora sí crearemos nuestro objeto. Vamos a llamar a error response. Vamos a crearnos un nuevo objeto. Ahí vamos a crear este objeto con el... ¿Cómo está saliendo? Vamos a importar esta clase. Y ahí empezamos a definir variables, ¿no? El primero era el código. ¿Ya? La primera variable era el código. El código lo vamos a sacar desde este objeto status. Status.value. ¿Ya? Así vamos definiendo cada uno de los parámetros. Luego del código necesitábamos el error. Igual de status, ¿no? ¿Qué tipo de errores? Vamos a sacar de status.name. Finalmente el mensaje. Tenemos a mensaje, ¿ya? Y el mensaje está dentro de nuestra excepción, ¿no? Vamos a llamar a nuestra excepción y vamos a sacar su mensaje, get message. Entonces con esto tenemos listo nuestro objeto y vamos a responder, ¿no? Vamos a responder a la petición con un response entity, con un status, ya tal como lo hacíamos, ¿no? Con un status y con un body. En el body estamos pasando esta estructura, ¿ya? Y en el status, nuestro status, ¿no? Ya, por acá tenemos que definirle dentro del response entity, estamos respondiendo con un tipo de objeto de error response. ¿Ya? Entonces, cualquier momento cuando se lance una excepción de tipo entity not found exception, se va a llamar a este método, ¿ya? Y se va a responder con la estructura que hemos definido. Vamos a probar este manejador de excepciones. Vamos a correr la aplicación.
Ya tenemos varios endpoints donde hacemos la búsqueda a partir del ID. Vamos a probar dos. Ya, ahora sí. Entonces tenemos acá la petición de un usuario a partir de su ID. Ya vamos a probar esta petición. Ya, y nos devuelve la respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le enviamos con un ID que no existe en la base de datos? Ya, y devuelve la estructura que hemos definido. Vean que se lanza la excepción, pero esta vez ya está atrapado por nuestro controller advice, ¿no? Y se ejecuta el método y devuelve la respuesta. Acá está el código con la que responde, el código 404. Acá también es el mismo código. El error es que no ha sido encontrado un recurso y el mensaje nos dice que el usuario no ha sido encontrado, ¿no? Y así podemos ir probando para cada uno de nuestros endpoints donde hemos implementado esta lógica, ¿no? De lanzar esta excepción. Y acá pasa lo mismo, nos dice que esta categoría con ese ID no ha sido encontrado, ¿ya? Y así, esta excepción va a responder, ¿no? A todos los lugares donde lancemos este tipo de excepción, va a ser respondida a través de este método. Ahora, en el método de registro también lanzábamos una excepción. Si nos vamos acá al método de registro, vamos a tratar de registrar este usuario. Ya ahí nos dice que el usuario ha sido registrado exitosamente, ¿no? Con este ID. Ahora, si tratamos de volver a registrar el usuario, nos tendría que lanzar una excepción, ¿no? Vean acá, se ha producido un error en el sistema y por acá tenemos nuestra excepción de que el tal email ya ha sido tomado, ¿no? Entonces, igual vamos a capturar esta excepción, vamos a crearnos otro método. Va a ser parecido, ¿no? Esta vez vamos a capturar la excepción custom que habíamos creado. Ya, es esta, ¿no? Vamos a copiarnos el nombre de la excepción. ¿Ya? Y lo mismo acá, ¿no? Va a manejar esta excepción. Va a responder con el mismo tipo. En este caso, el estado con el que va a responder, el estado de conflicto. Tenemos un estado de conflict. Vamos a responder con este estado. Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Vamos a crear un nuevo objeto. Estamos seteando el valor del estado, el nombre y de la excepción que se capture. Estamos sacando el mensaje y vamos a responder con este estado de conflicto y dentro del cuerpo de la petición nuestro objeto. Volvemos a correr la aplicación.
Ya vamos a volver a enviar la petición y nos tiene que responder, ¿no? Ahí está nuestro mensaje. Nos responde con un estado de 409 de conflict y el mensaje es de que el email que estamos enviando ya ha sido tomado, ¿no? O que ya tenemos registro de ese email. Ya que, ¿qué excepción más habíamos lanzado en el servicio de confirmación? Vamos a revisar. Teníamos el registration service. Dentro de este registration service, por acá también estamos lanzando otra excepción, ¿no? Aunque esta es más genérica, podríamos crearnos nuestra propia excepción custom por acá para que el manejo sea más específico. Podría ser algo parecido a esto, ¿no? Confirmation token exception. ¿Ya? Podríamos nombrarlo de esa forma en esta carpetita de excepciones y empezamos a lanzar ese tipo de excepción. Y lo mismo, ¿no? Nos vamos al error handler y vamos a crear una nueva, un nuevo método para que se responda a esa excepción. ¿Ya? Podemos reutilizar también este mismo método porque también vamos a responder con estado de conflicto, ¿no? Se produce un conflicto al hacer la confirmación de nuestra cuenta. Podríamos hacerlo en este mismo método o hacerlo en un método aparte exclusivamente para ese tipo de clase. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, de esta forma se manejan excepciones, ¿no? Cualquier tipo de excepción que ustedes estén lanzando en algún punto de la aplicación, pueden crear su método para eh, que la API REST responda a este tipo de excepciones. Vamos a ver una pequeña presentación acerca de la arquitectura de Spring Security. Ya, esta es la forma en la cual se encuentra la arquitectura de Spring Security. ¿Ya? Por este lado tenemos las clases abstractas, como ser la clase filter, la authentication, authentication manager, authentication provider y el security context holder. Todas estas clases son abstracciones como tal dentro de la arquitectura de Spring Security. ¿Ya? Para estas abstracciones tenemos que crear tenemos que crear implementaciones, ¿no? Para que pueda trabajar con Spring Security. Y entre estas implementaciones tenemos estas que ya están definidas por defecto. Por ejemplo, Spring Security ya tiene un filter implementado que es el Username Password Authentication Filter. ¿Ya? En cuanto a autenticación, también tiene esta implementación, el Username Password Authentication Token. Y en cuanto a Authentication Provider, tiene esta implementación, el DAO Authentication Provider. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven todas estas implementaciones? Todas estas implementaciones están encargadas de hacer la verificación de autenticación mediante usuario y contraseña. ¿Ya? Entonces, todas estas implementaciones ya se encargan de hacer las validaciones y todo lo necesario para autenticar a un usuario. Por tanto, nosotros solo tenemos que hacer la configuración. Eh, es decir, la implementación para autenticación mediante usuario y contraseña ya está hecha. No vamos a implementar nosotros nada.
En cambio, no se tiene soporte para, como tal para JSON autenticación mediante JSON Web Token, ¿ya? Entonces, podemos adaptarnos nosotros a la arquitectura de Spring Security, es decir, podemos implementar un filtro y podemos crear, por ejemplo, el JSON Web Token Authentication Filter. Podemos implementar a la clase Authentication y crear este tipo de objeto, por ejemplo, JSON Authentication Token. Y lo mismo con el Authentication Provider, podemos crear una implementación y de esta forma estaríamos integrando todo ese flujo de autenticación a la arquitectura que maneja Spring Security, ¿ya? Ahora, ¿de qué está encargada cada una de estas clases? El filter está encargado de interceptar la petición, ¿ya? Entonces, a través del filter se va a interceptar la petición que hagamos a nuestra API REST, ¿ya? Una vez que se intercepte la petición, por acá lo vamos a ver mejor. Pues más o menos el flujo funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros, de ahora en adelante, cuando nosotros vamos a añadir la dependencia de Spring Security, automáticamente va a hacer las configuraciones, crea sus propios, algunos filtros por defecto, ¿ya? Pues vamos a ver que cuando instalemos la dependencia, directamente ya no vamos a tener acceso a ninguno de nuestros endpoints, ¿ya? A menos que le pasemos nuestras credenciales, ¿ya? Entonces se van a bloquear todos nuestros endpoints. Eso porque Spring Security configura algunos filtros por defecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a enviar la petición, vamos a enviar, una vez instalado la dependencia, vamos a enviar nuestra petición. Esta petición va a ser interceptada por el filtro, ¿ya? No solo se tiene un filtro, se pueden tener varios filtros, ¿ya? Pero se intercepta por el filtro, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez interceptada por el filtro, como todas las rutas de ahora en adelante están protegidas, le tenemos que pasar las credenciales, ¿no? Le vamos a pasar un user, el usuario y la contraseña. Ya con estos datos vamos a enviar nuestra petición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el filter? Intercepta la petición, agarra estos datos de usuario y contraseña, y a partir de esos datos crea un objeto de tipo Authentication, ¿ya? Dentro del flujo de Spring Security, solo se entiende a este objeto, ¿ya? Solo se entiende al objeto Authentication. Es por eso, una vez interceptada la petición, se crea este objeto, ¿ya? Entonces, una vez creada el objeto Authentication, ¿ya? Una vez que el filtro crea el objeto Authentication, este objeto Authentication lo pasa al Authentication Provider, ¿ya? Lo pasa al objeto Authentication Provider, y el Authentication Provider, a través de este objeto Authentication, hace todas las validaciones necesarias, ¿ya? Es decir, el Authentication Provider va a la base de datos, recupera la información del usuario, hace las comparaciones de usuario y contraseña y otras demás validaciones, ¿no? Por ejemplo, puede verificar que el usuario tenga la cuenta activa, o puede verificar que se puede dar acceso a un usuario hasta por fechas, ¿no? Por cierto tiempo, ¿ya? Entonces, todas esas verificaciones también lo hace el Authentication Provider. Es decir, el Authentication Provider está encargado de esa lógica de validación de datos, ¿ya? Entonces, una vez que valida todos los datos, que los datos sean correctos, el Authentication Provider devuelve este objeto, ¿ya? Cuando el filter crea el objeto Authentication, lo hace de forma parcial. Es decir, de todas las propiedades que tiene el objeto Authentication, solo va a setear alguno de los datos, ¿ya? Va a dejar algunos datos vacíos, ¿ya? Y se lo pasa así, ¿no? Hace un seteo parcial y se lo pasa al Authentication Provider. El Authentication Provider valida todo, que las credenciales sean correctas, y vuelve a crear un objeto de tipo Authentication, ¿ya?
crea el objeto de tipo authentication, pero esta vez con todos los valores seteados, ¿ya? Y lo devuelve al filtro, ¿ya? Esta vez es un objeto authentication completo, por así decirlo, lo devuelve al filtro, y lo que hace el filtro es enviárselo al Security Context Holder, ¿ya? El Security Context Holder es un lugar donde si tienes seteado un objeto de tipo Authentication, le dice a Spring Security que este usuario que está haciendo la petición tiene las credenciales válidas y le permite el acceso a la ruta a la cual está haciendo la petición. Ya, más o menos ese es el flujo que sigue. Se intercepta la petición, se crea Authentication, se le manda al Authentication Provider, lo valida, lo retorna y el filter lo setea dentro del Security Context Holder. ¿Ya? ¿Para qué tenemos la información de la Authentication dentro del Security Context Holder? ¿Ya? Dentro de este objeto Authentication va a estar almacenado todos los datos del usuario que ha hecho la petición. Entonces, como se tienen dentro de este objeto los datos del usuario, en algún momento, si es que necesitáramos saber qué usuario está haciendo la petición, directamente vamos a consultar al objeto vamos a consultar al Security Context Holder y le vamos a pedir que nos devuelva el objeto Authentication, ¿no? Y con esos datos ya se puede hacer alguna lógica. Pues como ven, lo que viaja dentro de toda la arquitectura es este objeto Authentication, ¿no? Validaciones, regresa y seteo dentro del Security Context Holder. Una vez que se tiene un objeto dentro del Security Context Holder, el filtro deja pasar la petición que estamos haciendo, ¿ya? Deja pasar la petición y se la entrega al objeto servlet, ¿ya? El objeto servlet es el encargado de responder a peticiones de tipo HTTP, ya los que hemos estado haciendo, ¿no? Ahorita directamente nosotros estábamos comunicándonos con el objeto servlet, ¿no? No había un filtro por delante, directamente nos comunicamos con el objeto servlet y nos devolvía la información, ¿ya? Pero cuando instalamos Spring Security ya tiene que seguir por todo este filtro antes de llegar al servlet como tal. Ya como ven, hemos hablado respecto de las abstracciones, ¿no? Vean, acá tenemos el objeto, bueno, la definición de la authentication, el provider, que es el encargado de la lógica de validación, ¿ya? Para autenticación por usuario y contraseña ya está realizado. Toda la lógica lo maneja el DAO Authentication Provider. Ya, esto lo vamos a ver. El User Detail Service es el que trae la data de la base de datos. Va a la base de datos, trae los datos del usuario, ¿ya? Y hace las validaciones dentro de este objeto, ¿no? Ahora, el user que tenemos dentro de nuestra aplicación, que no lo va a entender Spring Security. Lo que sí entiende es a un objeto de tipo user detail, ¿ya? Entonces vamos a adaptar ese usuario que tenemos nosotros, ese user entity que tenemos, lo vamos a adaptar para que tenga el comportamiento de un user detail, ¿ya? Esa adaptación lo vamos a hacer en un momento. Como ven acá, este es el flujo que hemos visto, ¿no? ¿Ya? Se intercepta por el filter, se crea la authentication, el filter se lo pasa al authentication manager, la authentication manager ya escoge alguno de los providers que se tienen, podemos tener varios providers, en este caso solo vamos a trabajar con dos, con el DAO y con el JSON Web Token, ¿ya? Hace las validaciones, vuelve a crear el objeto authentication y después finalmente se lo setea dentro del Security Context Holder. Por acá están los filtros. Se puede tener varios filtros, ¿no? Por acá se tienen una lista de filtros antes de llegar al objeto servlet que está encargado de responder a las peticiones, ¿no? Tiene que pasar por todos estos filtros antes de responder a la petición como tal. Ya, decíamos que una vez validado toda la información,
vamos a setear dentro de este objeto authentication, ¿no? Entonces, como tal, ¿qué tiene este objeto Security Context Holder? Revisando un poco dentro de la estructura de Security Context Holder, tiene un objeto de tipo Security Context y vean que ese es el objeto que almacena a nuestro Authentication, ¿ya? Dentro de Security Context Holder tenemos al Security Context y el Security Context es el que almacena al objeto Authentication. ¿Qué propiedades tiene este objeto Authentication? Tiene una propiedad que es principal, donde se puede almacenar cualquier tipo de información, pero por lo general se almacena la información del usuario. Ahí va a estar almacenado la información del usuario. Luego se tiene la parte de credencial, donde se le pasa el password cuando se trabaja con autenticación mediante usuario y contraseña. Y después están las authorities, ¿ya? Las authorities es la referencia para nuestro caso a los roles, ¿no? Nosotros estamos manejando roles, ¿ya? Pero Spring Security maneja lo que son las authorities. Eso también vamos a hacer una conversión. De los roles vamos a convertir a objetos de tipo authorities, ¿sí? Ya, luego está el Authentication Manager. Ven acá, se pueden tener varios providers. Uno es el DAO que hemos visto. El DAO es un tipo de provider para validar o para autenticarnos mediante usuario y contraseña. Luego está otro provider que la vamos a crear nosotros, que va a hacer autenticación mediante JSON Web Token, ¿no? Entonces, podemos tener varios providers que se encargan de la autenticación y todos estos providers van a ser manejados por el Authentication Manager, ¿ya? El Authentication Manager es el encargado de que una vez que le llegue el objeto Authentication, una vez que le llegue nuestro objeto Authentication, el Provider Manager simplemente contiene una lista de providers, ¿ya? Simplemente es un contenedor de providers y este va a ser encargado de pasárselo a alguno de los Authentication Providers. Es un poco de la estructura con la que trabaja Spring Security. Ya nos vamos a quedar con esta explicación. Filtro, Authentication, Authentication Provider, retorno y seteo dentro del Security Context Holder. Ahora sí vamos a instalar nuestra dependencia. ¿Ya? Vamos a instalar dos dependencias. Necesitamos una dependencia para generar nuestro JSON Web Token, para crear nuestro JSON Web Token y después necesitamos otra dependencia para Spring Security. Entonces vamos a ir a Maven Repository y vamos a instalar estas dos dependencias. Primero instalaremos la de JSON Web Token. Ya vamos a trabajar con la dependencia de Auth0. Auth Java JWT. Ya tenemos esta dependencia que nos va a permitir crear nuestros JSON Web Tokens. Ya tenemos varias versiones. Vamos a utilizar esta versión de la 4.3. Puede que en esta versión haya habido cambios. Entonces vamos a manejarnos con la 4.3. Para inyectar la dependencia, vamos a ir acá a Gradle y vamos a copiarnos esta línea de código.
Y ahí vamos a hacer lo mismo para Spring Security. Lo van a buscar como starter, ¿ya? Lo van a buscar como starter security. Y acá tenemos Spring Boot starter security. Ya vamos a trabajar con la versión 3.1. Ahí actualizamos nuestras dependencias. Ya, vamos a volver a correr la aplicación y van a ver que ya no tenemos acceso a ninguno de nuestros endpoints. Ya, por ejemplo, teníamos este endpoints que nos devolvía todas las categorías dentro del sistema. Ya vamos a probar nuevamente. Vamos a ver de qué forma nos responde. ¿Ya? Entonces, si hacemos la petición, vean que nos redirecciona a una página de login donde le tenemos que enviar el usuario y la contraseña para poder hacer esa petición, ¿ya? ¿Para cuál es el usuario y contraseña que Spring Security crea por defecto? Acá en los logs les va a entregar un password. Dice que utilicemos este password para poder acceder a nuestros endpoints. ¿Ya? Copiamos el password, pegamos el password y enviamos la petición, ¿no? Vamos a copiar nuevamente. Creo que el user es user. El username es user y el password es el que nos entrega por defecto. ¿Ya? Ahí tenemos la respuesta, ¿no? Tenemos todas las categorías que tenemos dentro del sistema. Y así para todos los endpoints va a ser imposible poder acceder a la información.
porque automáticamente por las configuraciones que hace Spring Security por detrás ya agrega algunos filtros de seguridad, ¿ya? Y no podemos acceder a nuestros endpoints, ¿ya? ¿Cómo hacemos la petición desde Postman? Vamos a igual tratar de hacer la petición. Vean que desde Postman lanzamos la petición y acá nos responde con este estado, ¿no? 401 de no autorizado. ¿Ya? Este es el estado que nos está devolviendo Spring Security. Ahora, ¿cómo podemos acceder al endpoint? Nos vamos acá a Authorization, ¿ya? Y eh, vamos a hacer la petición a través de una autorización básica, ¿ya? Por acá escogemos Basic Out, ¿ya? Y por acá le podemos enviar el usuario y la contraseña. El username es user y el password es el que nos ha entregado Spring Security, ¿no? Enviamos la petición, ¿ya? Y ahí tenemos la respuesta. Ya, entonces vean, Spring Security nos da diferentes alternativas, ¿no? Una vez instalada la dependencia. Una de esas alternativas es autenticación mediante formulario, que lo hemos visto mediante la página web. Podemos autenticarnos mediante formulario o también podemos autenticarnos mediante una autenticación básica, ¿no? Mediante usuario y contraseña. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer para que Spring Security tome como referencia los usuarios que tenemos en la base de datos? ¿Ya? Para esto tenemos que implementar una clase que se llama, déjenme revisar acá. Ya tenemos que implementar el User Detail Service, ¿ya? Esta clase está encargada de traer la información desde la base de datos o desde cualquier lugar, ¿no? Entonces, implementando esta clase de User Detail Service, podemos nosotros darle datos a Spring Security para que haga las comparaciones con esos datos, ¿no? Vamos a, eh, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos un user entity dentro de nuestra aplicación, pero Spring Security no lo entiende como tal a ese usuario, ¿no? Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a adaptar nuestro usuario a un usuario de tipo user detail. Luego, una vez que tengamos este usuario, vamos a implementar este user detail service para que podamos entregarle los datos que tenemos en la base de datos. Entonces, comenzaremos por acá. Vamos a convertir nuestro usuario a un tipo de user detail. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma nosotros hacemos que este objeto se comporte como un user detail? Tenemos que implementar todos los métodos necesarios que tiene user detail service, diré user detail. Ya, entonces vamos a implementar la clase user detail. ¿Ya? Vean que esta clase es de Spring Security. Implementamos user detail y acá nos pide, ¿no? Se tiene que implementar métodos para que este usuario sea considerado como un user detail. Vamos a implementar los métodos. Ya, vamos a implementar todos estos métodos y le damos un OK. Ahora sí, revisamos un poco de los datos necesarios para convertir nuestro usuario a un user detail, ¿ya? Por acá nos pide el username. En este caso no tenemos nosotros un username como tal, sino que vamos a utilizar el correo como username. Entonces, por acá le vamos a retornar nuestro correo, ¿ya? Es decir, nuestro email. Va a tomar al email como el username, ¿ya? Tenemos un método de password más, sin embargo no lo está reconociendo debido a que tenemos el método getter y setter.
de Lombok. Ya eso lo vamos a poner por acá. El método se llama get password. ¿Ya? Y acá le tenemos que enviar el password. Pues tenemos acá nuestras credenciales. Luego vean acá que tiene soporte para todas estas funcionalidades, ¿no? Vean acá, podemos tener un atributo donde indique si la cuenta ha expirado o no. Ya podemos trabajar con esa lógica de expiración de cuenta. Podemos trabajar con la lógica de que la cuenta está bloqueada o no está bloqueada. Acá si las credenciales han expirado o no. Y acá si la cuenta está habilitada o está inactiva. Entonces, solo tenemos que pasarle los datos. Ya el provider hace todas estas validaciones. Ya en este caso, como no estamos trabajando con con esta lógica de cuenta bloqueada, cuenta expirada, directamente le vamos a pasar true, ya como valores por defecto. La cuenta no está expirada, sí, no está expirada, true. La cuenta no está bloqueada, sí, también le enviamos como true, no está bloqueada. ¿Ya? Y acá también le enviamos true, ¿no? Que las credenciales no han expirado. Y después, con este sí estamos trabajando, ¿no? Nos hemos creado un campo de que si la cuenta está habilitada o no. Vamos a copiarnos este campo. Esto sí va a ser dinámico, ¿no? ¿Qué más nos falta definir dentro de este user? Nos falta definir esta clase. Ya vean que acá están las authorities. En vez de roles, se trabaja con authorities. Entonces vamos a crear le tenemos que pasar una lista de authorities. ¿Ya? Tenemos varias clases encargadas de realizar la creación de este tipo de objetos. Ya vamos a utilizar una de estas clases, que es la de Simple Granted Authority. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es acá nos vamos a crear un objeto de tipo Simple Granted Authority. Tenemos acá, vamos a llamar como Authority nada más. ¿Ya? Y por acá le tenemos que enviar una string, ¿no? Que va a ser en este caso nuestro rol. Por acá tenemos, ¿ya? Tenemos el rol como tal, vamos a enviarle el nombre, rol.getName. ¿Ya? A partir de eso estamos creando nuestra authority. Lo que nos pide acá es que nos da esa posibilidad, ¿no? De que un usuario pueda tener varios roles, ¿ya? Pero en nuestro caso solo hemos definido con uno. Le vamos a pasar esto como una lista. Entonces con esto queda definido nuestro usuario para que se comporte como un user detail, ¿ya? Entonces ya tenemos esa parte. ¿Ya? Ahora vamos a implementar nuestro user detail service. Todo lo relacionado con seguridad, nos vamos a crear una carpeta aparte. Vamos a crearnos un paquete que esté encargado de la seguridad. ¿Ya? Y por acá vamos a crear todas las clases relacionadas con seguridad. Primero tenemos que crear esta clase de user detail service. Ya, vamos a hacer la implementación, ¿no? User detail service, implement. Y vamos a implementar user detail service. Esto también pertenece a Spring Security, ¿no? Y ahí nos dice que tenemos que implementar el método. Esta interfaz solo tiene un método para implementar, ¿ya? Este método se llama load user by username, ¿ya? Entonces carga el usuario a partir de su
username, ¿no? En nuestro caso va a cargar el usuario a partir de nuestro email. Nos crearemos esa carga de usuario. Antes que nos olvidamos, este va a ser una clase del tipo service. Ya vamos a inyectar algunas dependencias. Polar constructor. Nos necesitamos traer la data desde la base de datos, ¿no? Vamos a llamar a nuestro repositorio user repository. Estamos inyectando nuestro user repository y le vamos a decir que nos entregue un usuario a partir de su nombre. Creo que no tenemos one by ID. Ya no tenemos como tal eso, ¿no? Vamos a implementar este método. Nos vamos a ir a nuestro repositorio. ¿Ya? Y necesitamos un método que nos devuelva al usuario a partir de su email. ¿Ya? Vamos a utilizar query methods. Este va a ser find by, en este caso email, ¿no? Encontrar por email. Por acá le vamos a ingresar el email. Ya como hay la posibilidad de que este usuario no esté en la base de datos, vamos a regresar un optional. Ahora sí regresaremos a nuestro user detail service. Pues acá vamos a, ya tenemos el método, encontrar por email. ¿Ya? Esto, para no confundirnos, lo cambiaremos. Lo que nosotros vamos a manejar es el email. ¿Ya? Y por acá le vamos a enviar este dato. En caso de que no exista, vamos a lanzar una excepción, or else throw. ¿Ya? ¿Qué tipo de excepción vamos a lanzar? Ya, esto es diferente, no vamos a lanzar la excepción que lanzábamos de que la entidad no ha sido encontrada, sino es que directamente acá dentro de la definición del método nos dice que debemos lanzar este tipo de excepción, ¿no? La excepción se llama username not found exception, ¿no? Entonces, esta excepción ya está directamente relacionada con el proceso de autenticación. Vamos a lanzar esa misma excepción. Acá creamos un new. La excepción se llama username not found exception. ¿Ya? Y nos pide también que definamos un mensaje. Usuario no encontrado. ¿Ya? ¿Qué nos devuelve este método? A nuestro usuario, que también ya puede ser entendido como un user detail. Entonces, este método lo que necesita es un user detail como retorno. Pues directamente vamos a retornar nuestro usuario. ¿Ya? Entonces, con esto hemos definido que la data la recupere desde la base de datos. ¿Ya? Anteriormente tenía una implementación de este tipo. Al momento que hemos instalado Spring Security ha implementado un User Detail Service y se ha creado un usuario en memoria, ¿no? Ha creado por acá un usuario en memoria y nos ha imprimido el password en nuestra consola, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros implementamos nuestro propio User Detail Service, el que estaba por defecto directamente se deshabilita, ¿ya? Entonces, esta vez cada que hagamos una petición, va a considerar este User Detail Service. Vamos a probar con un usuario que tengamos en la base de datos. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Vamos a volver a hacer la petición acá. Volveremos a correr la aplicación y vamos a probar esto.
Esta vez ya no tendría que imprimirse en la consola ningún password por defecto. A ver, eso más vamos a verificar. Ya ven que esta vez no tenemos ningún password para hacer la petición, ya que ese user detail ha sido deshabilitado. Ya, vamos a deshabilitar esto para que la carga sea más rápida. Ya no estamos trabajando con entidades. Está Application Properties, acá lo vamos a dar en None para que no haga nada. Ya, verificaremos esto entonces. Vamos a tomar veremos desde acá qué usuario tenemos. Vamos a probar con este usuario, ¿ya? Tenemos su correo y tenemos su password 1, 2, 3, 4, 5. Ya volvemos a hacer la petición a categorías. ¿Ya? En esta vez vamos a trabajar con este usuario y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Ya nos vuelve a redirigir, regresaremos. Ya, estos usuarios, corregiremos eso. Hemos agregado un nuevo campo de enable y estos usuarios todavía no tienen esos campos, ¿no? Haremos esa corrección. Vamos a agregar ese campo de habilitado, enable. Y lo vamos a habilitar por defecto a estos dos. Le mandamos que sí está habilitado. Esto también. Sí, vamos a volver a correr. Ya, ahora sí volveremos a jugar. Vamos a hacer la petición a la ruta de categorías. Ya, nos pide el username. Vamos a utilizar el user@mail.com. 1, 2, 3, 4, 5.
Ya hay, por defecto, Spring Security trabaja con bueno, necesita que el password esté encriptado. Como nuestro password está en texto plano, por un momento lo vamos a decir que trabaje así, que haga las comparaciones como texto plano, porque todavía no tenemos esa encriptación, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro user detail. Ya, y en vez de retornarle el password, ya, le vamos a decir adicionalmente que este password no está encriptado. Ya hay se puede pasar esta información a través de esta anotación. Ya le mandamos no antes del password que nos dice acá. Ya, de esa forma le vamos a pasar. Ya, con esto Spring Security va a interpretar a través de este escrito que este password lo trabaje como en texto plano, ya por el momento. Ya vamos a probar desde Postman. Vamos a enviarle acá nuestro username y nuestro password. ¿Ya? Y como ven, responde, ¿no? No está respondiendo. Parece está deshabilitado, aunque no debería pasar eso. A ver, vamos a probar una vez más desde acá. Categorías. ¿Ya? Entonces ya hay respuesta. Vean que ya existe comunicación con la base de datos. Entonces, el User Detail Service es el encargado de hacer la comunicación con la base de datos. Ya, sin embargo, nosotros no vamos a manejar este tipo de autenticación, ¿no? Mediante formulario o mediante una autenticación básica. ¿Ya? Lo que vamos a crearnos va a ser un endpoint a la cual le pasamos username y password y después que haga las validaciones necesarias para que nos devuelva un JSON Web Token. ¿Ya? Vamos a trabajar eso ahora. Antes que nos olvidemos, vamos a borrar esto de acá, ya que vamos a trabajar con password encriptados, ¿no?
¿ya? Entonces empezaremos a hacer las configuraciones necesarias para crear nuestros propios filtros y configurar nuestro propio Authentication Manager, ¿ya? Para esto vamos a crearnos una clase a la cual vamos a llamar Security Config. ¿Ya? Y vamos a crear un método que va a estar encargado de interceptar las peticiones. ¿Ya? Este método lo que tiene que devolver es un security filter change. Vamos a crearnos este método. Tiene que devolver un security. Security filter change. ¿Ya? El nombre es lo de menos, lo vamos a llamar filter change. Ya, y como tal, vas a recibir un HTTP security. Ya, a través de este objeto tenemos que hacer nuestras configuraciones. Ya, empezaremos. Vamos a hacer las configuraciones iniciales para Spring Security. HTTP, la primera configuración vamos a deshabilitar esta opción que es el CSRF, ¿ya? Y vamos a hacer que se deshabilite. ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza esta configuración de CSRF? Es una configuración cuando se trabaja con autenticación básica. Cuando trabajamos con autenticación básica, enviamos nuestro usuario y contraseña, y Spring Security lo que va a devolver es un Session ID, ¿ya? Esto es para una autenticación básica, ¿no? A partir de este Session ID va a hacer las peticiones posteriores, ¿ya? Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar bajo esa estrategia, sino que vamos a trabajar bajo la estrategia de JSON Web Token. Entonces, es por eso que deshabilitamos este CSRF, que lo que hace es para añadir mayor seguridad a este tipo de autenticación básica, es adicionalmente, desde tornar el Session ID, lo que hace es devolver un token de verificación, ¿ya? Entonces, para que no haga este trabajo de estar devolviendo token de verificación, estamos deshabilitando esta opción. La segunda configuración va a ser el Session Management. ¿Ya? Esto igual está relacionado con la autenticación básica, ¿ya? Como no vamos a trabajar con autenticación básica, le vamos a decir que el estado que vamos a manejar es stateless, es decir, sin estado. Ya, acá tenemos ese estado, ¿no? Es decir, que no vamos a manejar esos Session IDs. Cuando se trabaja con autenticación básica, los Session IDs se guardan dentro de nuestra API REST para hacer verificaciones más adelante, ¿no? Como no va a ser esa la implementación, vamos a deshabilitar o vamos a decir que no vamos a manejar estado como tal dentro del sistema. Finalmente, esta configuración ¿ya? HTTP Authorization Request. ¿Ya? A partir de acá se hacen las configuraciones para cada una de las rutas que tenemos dentro de nuestra API REST. Por el momento solo vamos a habilitar ciertas rutas. Ya vamos a habilitar ciertas rutas. Y eso se puede hacer a través del request matcher, ¿ya?
¿Qué necesita este método? Necesita saber a qué ruta vamos a habilitar. En este caso vamos a habilitar a la ruta out. Todos los endpoints que tenemos en nuestro controller out van a ser públicos. Vamos a habilitar la ruta out y todo lo que venga después. No puede ser registration, confirmation, todas esas rutas van a ser públicas. Por tanto, vamos a decir que los que permite el acceso, ¿ya? A estas rutas que sean públicas, que permite el acceso sin necesidad de credenciales. Y después toda otra petición necesita autenticación, ¿ya? Y de esa forma estamos configurando nuestro authentication request. A ver qué nos sale acá. Ya tenemos que añadir, acá hay un tipo de excepción, checked exception, que nos dice, ¿no? Y tienes que manejar esa excepción a través de un try catch o directamente exponerlo dentro de la firma del método. Ya vamos a poner que se exponga dentro de la firma del método. Ya, una vez hecho estas configuraciones, vamos a construir nuestro objeto. Este es un método builder, ¿no? De construcción. Pues, al final le mandamos build tal como estábamos haciendo anteriormente. Ya como tal tenemos que retornar este objeto, ¿no? Ya nos faltan estas anotaciones para habilitar este filtro. Como vamos a habilitar esta clase que va a ser encargado de contener a nuestros filtros. Enable Web Security. También lo vamos a marcar como una clase de configuración, ¿no? Cuando trabajamos con clases de configuración, estas clases se crean automáticamente en tiempo de ejecución. Y lo que normalmente contienen las clases de tipo configuración son beans, objetos que devuelven beans, o objetos que devuelven, métodos que devuelven beans, o métodos que devuelven objetos, ¿no? Entonces, acá vamos a retornar nuestro security filter change como un bean, ¿no? Eso ya dentro de la estructura o la arquitectura de Spring Security ya lo va a tomar este objeto dentro de su estructura, ¿no? Por eso se utiliza la notación de tipo bean. Acá nos dice que este está desprecado, a ver. Eh, ya por defecto se habilita cuando añadimos esta anotación y podemos deshabilitarlo con SCSRF disable. Estamos haciendo eso, pero no nos sigue saliendo error, ¿no?
Ya vamos a trabajar con esta configuración. Hay algunos métodos que ya están deprecados y hay otra forma de configurarlos, ¿no? Una de esas formas es esto, a través del authorize HTTP request, y a partir de de este valor out vamos configurando todas las rutas que van a estar permitidas y las rutas que van a necesitar autenticación, ¿ya? Por el momento estamos diciendo que solo la ruta que apunte a la ruta out va a estar permitido y todas las demás rutas necesitan de autenticación, ¿ya? Entonces, vamos a probar esto, vamos a verificar si esta ruta está pública, ¿ya? Vamos a volver a correr la aplicación. Ya qué métodos tenemos en out, vamos a revisar, deberían estar públicas, ¿no? Tenemos out controller, tenemos todo el método de registro, este era de prueba, y el de confirm. Ya tenemos solo dos rutas públicas por el momento. Vamos a verificar desde Postman si es que podemos hacer peticiones a estas rutas. Vamos al desregistro de nuevos usuarios y este no debería pedir ninguna credencial. Entonces vamos a registrar este nuevo usuario. ¿Ya? Enviamos la petición, ¿no?, de registro.
Ya nos falta esta configuración, ¿no? Cualquier otra request tiene que estar autenticada. Ahora sí. Ya volvemos a mandar la petición y nos responde con prohibido, ¿no? Nos está reconociendo este. Lo vamos a probar desde Postman. Vamos a hacer esta configuración más y lo vamos a probar desde Postman. http basic. Ya, esto para, este igual ya está desplegado.
Ya vamos a probar nuevamente el de categorías. Ya, y ya no tenemos acceso, ¿no? Ya, voy a revisar esta parte de la configuración del Security Filter Change. Ha habido actualizaciones. Y la siguiente sesión vamos a hacer la configuración. Ya voy a revisar documentación. Seguramente se configura con otros métodos. Y ya. Entonces, la próxima sesión vamos a hacer la configuración de Spring Security y vamos a avanzar dentro de el JSON Web Token. ¿Ya? No sé si tienen consultas o dudas hasta acá. Ya texto como tal no se tiene una referencia como tal para Spring Security. Como ven, cada nueva versión que sale, si bien por detrás se maneja esa lógica que habíamos explicado al principio, al momento de hacer las configuraciones van cambiando algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, anteriormente directamente desde el método authorize HTTP request, directamente de ahí se hacían las configuraciones del request matcher, pero vean que acá es totalmente diferente. Y es así, ¿no? Por detrás se sigue manejando la misma lógica, pero al momento de hacer las configuraciones, ahí algunos métodos van cambiando de nombre o la forma de definir sus propiedades cambia, como en este caso vean que ahora se le tiene que mandar una función lambda, ¿ya? Lo que, lo que sí pueden tomar como referencia es la documentación de Spring Security que se tienen en sus páginas, ¿no? Voy a revisar estas nuevas actualizaciones que ha habido respecto a la configuración y la próxima clase vamos a terminar. Pueden como referencia directamente a las páginas oficiales de Spring Security, porque no hay un libro como tal, debido a que cada nueva versión siempre hay que ir revisando qué nuevas actualizaciones se han hecho. Entonces, directamente sería consultar la página de Spring Security. Todo lo que hemos hablado respecto de la estructura también está dentro de esa página. Un libro como tal no les podría proporcionar. Ya no habiendo consultas, con esto vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Eh, nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Inge, gracias.